Buen día, el día de hoy vamos a hacer el análisis del caso de riesgos laborales en Colombia, de la materia legislación laboral, del estudio de administración de seguridad y salud en el trabajo presentado por la estudiante Juliana María Ospina. Tenemos como tal la presentación del caso, es Juan Pérez, empleado de una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus trabajos diarios. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando a emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico importados quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Haciéndole como tal un análisis al caso, tenemos como primero cómo se determina el origen de la lesión. Tenemos que el origen de la lesión se determina haciendo el reporte de accidente de trabajo. El empleador debe diligenciar como tal el formato de reporte de accidentes de trabajo, que es el FURAT, y enviarlo a la ARL dentro de los plazos establecidos. También tenemos que debe hacer la investigación del accidente por parte del empleador y la ARL. La empresa como tal y la ARL lo que hacen es investigación del evento, recolección de evidencias, como tal si de pronto había un testimonio, fotografías, análisis del puesto de trabajo, si en la zona como tal contaban con cámaras, este sirve como tal de evidencia. Y la verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad. Sabemos que dentro de una obra deben tener todos los elementos de protección personal y se debe llevar como tal un protocolo de seguridad cuando se estén utilizando como tal herramientas. También debemos tener en cuenta que es la emisión del dictamen de origen por la ARL. Esta como tal evalúa el caso clínico, el reporte del accidente y el análisis de condiciones de trabajo. Con base a esto, pues emiten como tal un dictamen indicando si la lesión corresponde a un accidente de trabajo o un accidente como tal común. También tenemos como tal que dice quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente. Eh, Como tal, el reporte del accidente, según el decreto 1295 del 1994 y la resolución 156 del 2005, el empleador es el quien debe reportar el accidente a la ARL dentro de 2 días hábiles siguientes del evento o al momento de tener el conocimiento. Obviamente también lo puede como tal reportar lo que es el trabajador, el prestador del servicio de salud y el contratante. Tenemos como tercer punto que corresponde en este caso la indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50.1 o la pensión de invalidez. ¿Cuáles son las obligaciones del empleado respecto a la reubicación laboral si resulta aplicable? Entonces tenemos que corresponde como tal, es que Juan tiene una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, lo cual es activa prestaciones específicas. Cuando la pérdida de capacidad es mayor al 50% y esto está en 50.1, según la ley 776 del 2002 y el decreto 1507 del 2014, corresponde la pensión de invalidez de origen laboral, siempre que tiene como tal unas condiciones. Eh, el origen del accidente sea laboral y el porcentaje como tal sea al 50%. También debemos tener en cuenta que no corresponde a una indemnización, ya porque él ya estaría calificado para recibir la pensión de invalidez. También tenemos que cuáles son las obligaciones del empleador respecto como tal. Debemos tener en cuenta que si el trabajador presenta secuelas, nosotros lo que debemos hacer es una reubicación como tal, siempre y cuando éste no califique para una pensión. Bueno, en el resumen final, para ya hacer de acuerdo a las
anteriores preguntas, entonces tenemos que el proceso para determinar el origen, lo que hablábamos anteriormente, se tiene que hacer el reporte, la investigación, el dictamen de la ARL y ya si aplica, pues ya se hace la calificación con las juntas de calificación. ¿Quién debe reportar? Siempre debe reportarlo el empleador por medio del FURAT. Las prestaciones económicas aplicables, sabemos que es pensión de invalidez porque está mayor de 50, si sea un punto hacia arriba. La indemnización no es aplicable porque solamente llega hasta el 49.9 y pues ya las obligaciones del empleador es hacer una reubicación en caso de que no, la junta no dé, digamos, la calificación. Bueno. Las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez, entonces tenemos que es asegurar el reporte oficial del accidente, lo que nosotros debemos decir. Se debe diligenciar y enviar el FURAT a la ARL dentro de 2 días hábiles posteriores del accidente, como lo habíamos dicho anteriormente. Activar el plan de emergencias, que este como tal se activó, se cumplió como tal con la llamada a emergencias. Y aquí en este punto debemos como tal realizar una brigada de emergencias dentro de la empresa para atender este tipo de casos. También realizar la investigación del accidente. Conforme a la resolución 1401 del 2007, se debe realizar investigación interna del accidente, recolección de testimonios, identificación de causas básicas inmediatas y un informe con el plan de acción para evitar, pues, como otra vez la ocurrencia como tal de esto. Facilita la calificación de pérdida laboral, pues como tal se debe suministrar a la ARL lo que es la historia ocupacional del trabajador, descripción del cargo, funciones, condiciones en las que se produjo como tal el accidente. Bueno, como tal en las acciones que los recursos humanos deben implementar antes y después del accidente es capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Debemos tener en cuenta que debemos tener una formación continua en manejo de equipos, identificación de peligros y medidas de control dirigido a todo el personal de la empresa, ¿cierto? De acuerdo también a su lugar de trabajo y su lugar y su empleo, lo que ejecuta. También tenemos lo que es la verificación del uso de elementos de protección personal y el cumplimiento de los protocolos. Debe hacerse una supervisión constante y los registros de entrega, uso y reposición como tal de los equipos. Evaluación de riesgos en el puesto de trabajo, lo que habíamos dicho por medio como tal de la formación, los mismos trabajadores pueden identificar o nosotros como profesionales de seguridad y salud en el trabajo. También en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 1072 del 2015, debe ser adaptado a la actividad de construcción, incluyendo procedimientos de trabajo seguros. También acá tenemos algo muy importante que es el programa de inducción y reinducción, que era lo que hablábamos durante este caso. Debemos proporcionar una información clara sobre los riesgos, rutas de evacuación y manejo de maquinaria y todo lo que tenga conllevado como tal al puesto de trabajo. Reinducción y reinducción, lo ideal es que se dé cuando se contrata como tal el trabajador y cuando se cambia o se compra, digamos, una máquina, algún elemento, debemos hacer otra vez como tal la inducción o reinducción, así ya hayamos como tal ya replicado como tal este tema. Después del accidente, lo que nosotros debemos hacer que es reportar inmediato la ARL por medio del FURAT, el acompañamiento al trabajador y la familia, ya que debemos darles como tal la información sobre derechos, incapacidades, pasos del proceso y el contacto con la ARL. La actualización del sistema de gestión, debemos ajustar los procedimientos y controles después del análisis como tal de causas. La gestión de incapacidades, la recepción, radicación y seguimiento de las incapacidades emitidas por la IPS y la ARL. Bueno, tenemos como tal los pasos que Juan debe seguir para reclamar su incapacidad, o sea, lo que nosotros le podemos ayudar para que él pueda hacer es solicitar la incapacidad médica, radicar la incapacidad ante el empleador, solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral, solicitar pensión por invalidez ante la ARL.
Tenemos como tal que las normas aplicables, ¿cuáles son? Decreto Ley 1295 de 1994, que este lo que habla son sobre las bases del Sistema General de Riesgos Laborales y obliga a reportar los accidentes y garantizar la atención inmediata. Tenemos como tal la Ley 776 del 2002 que establece prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo, regula la pensión de invalidez por origen laboral. El decreto 1507 del 2014, que es el manual único para la calificación de invalidez, la resolución 1401 del 2007, que es la investigación como tal de los accidentes laborales, la ley 361 de 1997, que es la protección laboral reforzada, prohíbe despidos por discapacidad sin autorización del Ministerio de Trabajo, y el decreto 1072 del 2015 reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos como tal las soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan, que serían como tal asegurarle el reconocimiento de la pensión de invalidez, ¿cierto? Tenemos como tal de que gestione ante la ARL la documentación y pues acompañar como tal el trámite. Tenemos lo que es también el acompañamiento psicológico y social, tanto al trabajador como a su familia, actualizar el programa de gestión de riesgo como tal de nuestra empresa, mejorar la supervisión y mantenimiento de los equipos de todos los trabajadores, ¿cierto? Y que todos los trabajadores tengan entendido y pues que tengan el conocimiento previo de cómo funcionan los equipos y cada cuánto hay que hacerles mantenimiento. Implementar un comité de emergencias activos y capacitado, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Toda empresa debe tener una brigada de emergencia, debe tener como tal unos líderes por cualquier eventualidad que pueda pasar. Bueno, tenemos como tal una conclusión que el caso de Juan Pérez obliga al empleador a cumplir una serie de responsabilidades legales y administrativas derivadas del accidente de trabajo. Juan, con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, tiene derecho a pensión de invalidez por origen laboral y a la protección laboral reforzada. Recursos Humanos debe actuar antes y después del accidente para prevenir riesgos, gestionar el evento y proteger los derechos del trabajador. El cumplimiento de la normativa es indispensable para evitar sanciones y garantizar la seguridad jurídica y humana en la empresa. Muchas gracias.